Hola, ¿cómo están? Israel ha lanzado más de 80 ataques aéreos al sur del Líbano, matando a civiles, en su mayoría mujeres y niños. Justifica, al igual que lo hace en Gaza contra Hamas, que su objetivo ahora en el Líbano es Hezbollah, sumado al ciberataque que explosionó más de 3.000 equipos electrónicos de manera simultánea en 2 días. ¿Estará Israel cruzando todas las líneas rojas? ¿Por qué busca una escalada? Hoy vamos a analizar los escenarios geopolíticos en el mapa. Bienvenidos. Despleguemos nuestro mapamundi y reflejemos datos claves para entender todo este panorama. Israel, ciberataque terrorista israelí. Hay que revisar lo que está sucediendo justamente en esta nación ubicada en Oriente Medio. Ahí lo vemos graficado en nuestro mapa. Hay que decir que el Líbano es justamente un país del continente asiático, específicamente en la región de Oriente Próximo, limita al norte y al este con Siria, al sur con Israel, que ocupa aún las tierras palestinas. Lo vemos muy pequeño en el mapa, pero aquí quiero graficar algo importante. Hay que señalar que el 17 de septiembre del año 2024, decenas de personas murieron y miles resultaron heridas luego de que aparatos buscapersonas, también conocidos como Vipers, explotaran. Según el Ministerio de Salud del Líbano, al día siguiente de este hecho, que fue calificado además como un hecho terrorista, se repetía. El 18 de septiembre, mientras se realizaban los funerales de algunas de estas víctimas, ocurrieron nuevas explosiones, esta vez de walkie-talkies, que dejaron otros 20 muertos y 450 heridos, ascendiendo la cifra en más de 30 muertos y cerca de 4.000 heridos. Muchos de ellos de gravedad. Uno de estos casos fue el de esta niña de tan solo 10 años, quien murió al instante debido a la explosión de este aparato electrónico. Los heridos, como ven también en la imagen, fueron trasladados en su mayoría a más de 100 hospitales en territorio nacional, y los más críticos fueron, en el marco de la cooperación estratégica, llevados hasta Irán y también hasta Siria. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué se sabe? También lo vemos reflejado en nuestro mapa. Israel habría colocado explosivos en un lote de Vipers fabricados en Taiwán y también vendidos al Líbano. Estamos hablando de estos aparatos inalámbricos que explotarían de manera simultánea, y revisadas las características, como ven en la fotografía del medio, en círculo rojo, se lee claramente que se refiere a esta empresa taiwanesa denominada Gold Apollo, que fabricó cerca de 3.000 aparatos que fueron manipulados por Israel antes de llegar al Líbano. Son revelaciones que han efectuado funcionarios de Estados Unidos y de otros países. Esta empresa taiwanesa Gold Apollo, señalada como la presunta fabricante, asegura que estos aparatos fueron productos de su socio húngaro, BAC. Por eso también hemos identificado a este país ahí con ese icono, Hungría. Pero algo que no reseñan los medios es que en realidad se trata de una empresa israelí que opera en Hungría, que fabrica estos buscapersonas convencionales para otros clientes, pero que los buscapersonas destinados al Líbano se produjeron por separado y contenían baterías con explosivos. Así también lo reseñan agentes de inteligencia anónimos, y se habrían fabricado cerca de 4.000. Estos explotaron entre el 17 y 18 y tenían cargas explosivas. Estaban entonces programados para detonar. Así lo confirmaba también un funcionario de seguridad libanés. El miércoles se registraron también nuevas explosiones que afectaron los walkie-talkies en diferentes puntos del Líbano, y las fuentes consultadas por distintas cadenas saudíes también reseñaban que estas detonaciones fueron provocadas por baterías con trampas explosivas importadas. Por eso también hemos colocado en nuestro mapa la bandera de Israel, pero manchada de sangre. ¿Qué representa esto? Vamos a hablar de ello con nuestros invitados. Nos acompaña en directo Nicola Hadwa, experto también en temas de Oriente Medio. Hola Nicola, qué placer tenerte en el mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. No, gracias a ti, Paola. Un agrado estar en un programa tan interesante como este. Gracias, Nicola. Lo interesante resulta también cómo se van de alguna manera desmenuzando, hilando finito, como dirían algunos en el lenguaje más latinoamericano, para poder entender cómo se mueve el sionismo,
¿Qué es lo que enfrentamos en esta región cuando inclusive China ya enciende sus alertas y le está pidiendo a sus ciudadanos hoy que abandonen ese territorio? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, sabemos claramente de que el Estado infanticida por medio de un gobierno en el cual Netanyahu se encuentra con un cargo criminal pendiente. Él trata de prolongar y prolongar esta situación porque quiere aparecer como un héroe y no ir a la cárcel como es donde él debiese estar. El caso concreto es que ellos quieren escalar porque el frente y la resistencia que le ha impuesto al Estado infanticida como respuesta a sus agresiones una guerra de desgaste, efectivamente, como este país no puede vivir en guerra y no puede vivir en paz, el solo hecho de que la guerra se haya prolongado por más de un año sí, y va a seguir esto tiene destruido completamente la economía, tiene destruido todas sus estructuras. Fíjate que se han terminado más de 50.000 empresas, han perdido cerca del 30% del Producto Interno Bruto, lo cual es un desastre. La mayor cantidad de jóvenes han salido fuera del país porque no quieren ir a la guerra. Cerca de 1,5 millones de colonos han salido, principalmente jóvenes. O sea, el estado de cosas en ese país se encuentra en un estado casi de desastre. Mientras más se prolongue la guerra, más desastroso va a ser para un estado que vive principalmente del apoyo norteamericano, el cual en un proceso eleccionario también no se encuentra con capacidades o posibilidades reales de ir a una guerra. Sería un desastre para el gobierno que quiere ser reelegido. Entonces, todo esto hace de que el Estado criminal quiera forzar los hechos y llevar al Líbano a una guerra total, y seguramente querrá también agregar a Siria. De esa manera sería una guerra que podría eventualmente involucrar a miembros de la OTAN, Paola. Miembros de la OTAN, un escenario peligroso. ¿Qué repercusiones tendría para el planeta si visualizamos ese escenario? Porque estamos hablando de un Netanyahu que evidentemente baraja también otros intereses, enriquecer al complejo militar industrial. Por eso el tema de paz no entra dentro de esta ecuación ni de negociación, ni de, por supuesto, como una alternativa, ni de diálogo. ¿Qué representaría esto para el mundo, Nicola? Bueno, esto es una escalada muy peligrosa, porque no solo la OTAN estaría involucrada aquí en Asia Occidental, sino que está involucrada de hecho en las agresiones a Rusia desde Ucrania. Entonces, eventualmente podríamos encontrarnos en una situación muy complicada. Fíjate que la comandante en jefe del ejército norteamericano habla de que el país debe prepararse para una guerra con China para el año 2027. Evidentemente que esto significa que China se va a preparar para el año 2027 y para mucho más allá. Pero también, Paola, toda esta situación está dentro del proceso de crisis de la economía norteamericana, dentro del proceso de crisis del dominio norteamericano mundial. Piensa que tanto BRICS como la Organización de Cooperación de Shanghái, ellos no están comercializando en dólar. La única manera que tiene Estados Unidos de obtener utilidades es creando inestabilidad en el mundo. Al crear inestabilidad, una enorme cantidad de personas y países y empresas se refugian en el dólar y de esa manera, de forma artificial, aumentan el valor del dólar, y con ello, también de forma artificial, ellos van pagando los bonos de la deuda. De modo que la guerra para Estados Unidos es un negocio, una alternativa para mantener el dólar en un precio alto, y en tercer lugar, para que no surjan en ese mismo instante otras monedas que pudieran reemplazarlo, cosa que le está fracasando porque el yuan y el euro se están robusteciendo, Paola. Ahora,
En esta ecuación, lo más importante de todo es que la población, no hablo de los gobiernos, la población de los países europeos se están dando cuenta de que sus gobernantes están de acuerdo y avanzan como vagón de cola de Estados Unidos sus aventuras internacionales, que no gobiernan para beneficio de sus países, sino que para beneficio de las transnacionales que están entrelazadas con el capital productivo y económico y el capital financiero norteamericano, Paola. O sea, esto viene muy fuerte para Europa. Sí, y esto también abre un escenario peligroso. Vémoslo desde el lado tecnológico, Nicolás, cuando hemos visto estos ataques, ciberataques terroristas, porque así lo ha calificado también las autoridades, no solamente del Líbano, sino también de los países cercanos, Irán, Siria, por mencionar algunos. Se implosionan equipos electrónicos, llámese beepers y también walkie-talkies, pero de manera remota, es decir, estaban programados para implosionar de manera remota y de manera simultánea. Esta es una nueva guerra, una manera también de hacer terrorismo, tal vez para no dejar conexiones, aunque se descubre también los nexos de una empresa de Taiwán, la Gold Apollo, dentro de la fabricación de estos equipos, y aunque se revela también que hay una empresa israelí que opera en Hungría que habría fabricado estos dispositivos. Pero en medio de todo esto, siguen siendo los civiles las víctimas mortales. Bueno, la especialidad del Estado infanticida es huir de la resistencia y emprenderla contra la población civil. Fíjate que todos los actos que ha hecho el Estado criminal, todos los actos es contra población civil. El bombardeo de Gaza indiscriminado es contra la población civil. En el Líbano bombardea a la población civil del sur. Fíjate que para intentar matar, asesinar a un miembro de Hezbollah, bombardeó un edificio entero que estaba lleno de civiles, decenas de muertos, decenas de heridos. O sea, es un desprecio por la vida de los otros, es un desprecio por los más mínimos, por las más mínimas pautas de comportamiento de la humanidad. Es una de los desprecios más grandes a la ética militar. O sea, es un Estado, te diría, lo más cercano a lo diabólico. Pero también acá hay errores que se han cometido. Por ejemplo, se sabe tranquilamente de que 5 familias sionistas que controlan el capital financiero europeo y norteamericano también controlan 52.000 transnacionales que tienen producción en todo el mundo. Ahí hubo un error en la medida de la compra de estos aparatos en empresa extranjera, lo que va a implicar que estas empresas van a tener problemas también porque ya, así como lo advierte China y lo advierten muchos otros, ellos van a tener problemas de carácter económico. Pero en definitiva, lo que deja claro es que la humanidad tiene que reaccionar frente a un Estado tan criminal que haría palidecer a Hitler, Paola. Un escenario complejo que realmente refleja el verdadero rostro de este sionismo, que va ligado de ese fascismo también que trata de ser inoculado en nuestra región, en América Latina y el Caribe. Gracias, como siempre, Nicola, por ayudarnos a entender qué es lo que está pasando en el Líbano y sobre todo cuál es el plan y la estrategia de Israel. Marquemos una pausa revisando nuestra escala. Y es que nuestro portal web de nuestra multiplataforma Telesur, a la cual invito a visitar, está titulando de la siguiente manera: actualizando lo que sucede justamente en Oriente Medio. Al menos 100 muertos y 400 heridos por ataques de Israel contra este país. Tel Aviv ha bombardeado áreas cercanas al distrito de Tiro, las localidades de Sibkine, Taibeh, Deir Sirian y los alrededores de Wadi al-Ujeir, así como algunas casas en el valle de Al-Qiam y el valle de Beca. Hay un comunicado oficial que reseña que la carretera de salud, también el ministerio, está reseñando que el número de muertos por los ataques aéreos, por estas incursiones aéreas de Israel,
Hasta el momento de lanzar este comunicado, alcanzaba ya cerca de 100 personas, sin cuantificar las que se encuentran atrapadas entre los escombros. 400 de ellos al menos heridos. Entre los muertos hay mujeres y niños, es lo que reportan las autoridades. El ministro de Información del gobierno interino libanés también declaraba que ha recibido un mensaje de audio amenazando con evacuar el lugar. En este sentido, Al-Alali aseguró que el gobierno libanés denunciará esas acciones ante foros internacionales, una amenaza que hoy lanzaba el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, al igual que lo hace en Gaza, señalando que los civiles deben abandonar los barrios al sur del Líbano. ¿Les parece coincidencia? Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. En Colombia se ha revelado un nuevo escándalo de corrupción. Tal vez ha sido calificado como uno de los más graves en la historia de ese país. Se trata de la adquisición de este software espía Pegasus por un valor de 11 millones de dólares. Todo esto durante el gobierno del expresidente Iván Duque a Israel. El objetivo, desestabilizar a gobiernos progresistas en nuestra región, como Venezuela y México. Sí, hablamos de espionaje que va más allá de políticos, periodistas y personalidades en Colombia. Ante estos hechos, el mandatario colombiano, Gustavo Petro, aseguró que es una grave violación a la privacidad de los ciudadanos y que la justicia en Colombia debe accionar. La Fiscalía habría iniciado ya una investigación para determinar las responsabilidades en este caso. Por su parte, el senador Antonio Correa enfatizaba la importancia de que los países que han sido víctimas de Pegasus se unan para enfrentar esta amenaza de manera conjunta. Por esto, también propone el desarrollo de una cumbre de ciberseguridad. Vamos a analizar este escenario. Desde Ecuador nos acompaña experto en geopolítica, experto en Oriente Medio, Eduardo Meneses con nosotros. Eduardo, qué gusto tener en el mapa. Gracias por su tiempo para Telesur. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y como siempre un saludo a ustedes y a quienes nos escuchan. Eduardo, Israel no solamente bombardea Gaza, ha matado a más de 41,000 palestinos, más de 20,000 son niños. Bombardea el sur del Líbano, también con civiles asesinados. Todo esto bajo los mismos justificativos. Acabar con Hamas, ahora acabar con Hezbollah, pero también realiza espionaje. Pegasus, muy sonado también, recordemos, hace meses atrás en España, vínculos de corrupción, ahora salpica a Colombia. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí hay algo que es fundamental recordar, ¿no? No se puede separar la geopolítica y la estrategia que viene llevando a cabo el ejército de ocupación israelí en los territorios palestinos y ahora con las agresiones a varios otros países, está Siria, está Líbano, está Irán, de la estructura militar de este país. Sin duda, la industria militar es el eje vertical, es el eje fundamental de toda la economía de Israel. Israel es uno de los principales vendedores de armas en el mundo. La razón por la cual es uno de los principales vendedores de armas en el mundo es porque vende armas que él denomina probadas en condiciones reales. Lo que significa es probadas para asesinar a la población palestina. Dentro de esto, Israel ha tenido, y no solo es en estos últimos años, y no solo es con el software Pegasus, sino que son décadas en las cuales Israel viene fomentando dinámicas de ventas de armas, dinámicas belicistas que han desestabilizado todos los procesos democráticos, no solo en Medio Oriente, sino en América Latina, y hay una larga historia de esto, ¿no? Israel ha sido aliado de todas las dictaduras militares que se dieron en el Cono Sur durante el Plan Cóndor y actualmente lleva ya muchos años en los cuales todo el servicio de espionaje, principalmente software como este de Pegasus, está siendo puesto al servicio de las fuerzas conservadoras en contra de los gobiernos progresistas, y no solo los gobiernos, obviamente los gobiernos, pero también los movimientos sociales, los periodistas, defensores de derechos humanos, que es lo que se ha denunciado ahora en Colombia, ¿no? Son estos los que fueron principalmente atacados con este espionaje durante las protestas del 2021 y luego en preparación de las elecciones que se dieron. Israel tiene este rol nefasto en nuestras democracias ya desde hace décadas y sigue cada vez más porque ese es un negocio. Finalmente, Israel, el eje de la economía israelí es un negocio de muerte, ¿no?
Eduardo, te propongo revisar nuestra leyenda a propósito de lo que se desarrolla hoy en Naciones Unidas. Veamos. La Cumbre del Futuro en Naciones Unidas 2024, en medio de esta Asamblea General que lleva adelante debate de alto nivel. Esto es lo que posteaba el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a propósito de todo lo que sucede en Oriente Medio, específicamente en estos más de 80 ataques simultáneos hacia el sur del Líbano, este suburbio donde viven civiles. Esto posteaba a través de sus redes sociales y se preguntaba ¿cuánta más muerte debe sembrar a su alrededor Israel, el Estado terrorista apadrinado por Estados Unidos, para que la comunidad internacional sancione y detenga sus crímenes? El silencio es complicidad. ¿Para qué sirven las Naciones Unidas?, se pregunta. Eduardo, y te traspaso esa pregunta que hacía el mandatario cubano. ¿Para qué sirven Naciones Unidas? Evidentemente, desde el 7 de octubre, hasta si es que esto ya lleva igual décadas sucediendo, desde el 7 de octubre ha sido evidente que la estructuración actual del derecho internacional es totalmente incapaz de responder a las necesidades de defensa de los derechos de los pueblos en Palestina y en los pueblos en general en el mundo. Ya muchas veces hemos venido debatiendo de esto sobre los bloqueos que se dan en Cuba, el bloqueo al pueblo venezolano, el bloqueo a muchos de los países que no están alineados con los intereses de Estados Unidos, en torno de quién se ha ido cada vez más estructurando la dinámica de la ONU sobre quién defiende y a quién no defiende los derechos humanos. Y yo creo que esta estructuración de la ONU ha llegado a una crisis fundamental de la cual no puede levantarse a menos de que haya una reestructuración profunda, que sea una reestructuración democrática de la Organización de las Naciones Unidas. Recordémonos que en el Consejo de Seguridad de la ONU hay países que siguen teniendo un derecho de veto único, que son países que vienen de lo que sucedió al final de la Segunda Guerra Mundial, pero que en las últimas décadas el país que principalmente ha estado utilizando este derecho de veto sobre las medidas duras que puede tomar el Consejo de Seguridad son los Estados Unidos, que ha venido protegiendo todo tipo de intervención imperialista en Medio Oriente y en muchos otros países. Es el caso también de cómo se ha tratado el caso de Rusia, por ejemplo, en algunos casos. Y esto tiene que cambiar. Mientras no cambie, mientras no haya un proceso democrático en la ONU, no podremos hablar de derecho internacional. Solo voy a tomar un ejemplo. La semana pasada, la Asamblea General de la ONU acaba de votar lo que era una consulta consultiva por la Corte Internacional de Justicia, que pedía que se pronuncie la ONU sobre uno de sus dictámenes acerca de la ilegalidad de la ocupación de los territorios palestinos por el ejército sionista, ¿no? En la próxima semana habrá un momento muy importante en la ONU, en el cual tiene que ser votado un pronunciamiento sobre posibles sanciones militares, es decir, un embargo militar a Israel, que es algo que sería fundamental y diría yo lo único que puede hacer que frene este genocidio. Sin embargo, queda por ver. Es algo fundamental que los países de América Latina y otros países lo voten en la Asamblea General de la ONU, pero no tenemos que ser ingenuos. Cada vez la Asamblea General de la ONU queda con menos poderes para poder hacerlo. Solo el embargo militar real y concreto hará que frene este genocidio. Un primer paso es que sea votado, pero después, ¿qué pasará? Quiero agradecer a Eduardo Meneses, que nos brinda también nos suma un dato periodístico importante para hacerle seguimiento también aquí en el mapa. Gracias, Eduardo, por tu tiempo y tu análisis. Nosotros vamos a finalizar el programa revisando nuestro vector. Nuestro radar en el mapa nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Escalada. Al premier de Israel, Benjamin Netanyahu, le interesa escalar el conflicto en Oriente Medio. Ha perdido credibilidad política internacional y necesita justificar su accionar en lo que lleva adelante en Gaza. Su objetivo central es controlar la región de Oriente Medio y acabar con el eje de resistencia. Y su plan es ese: arrasar con los pueblos árabes y musulmanes, seguir enriqueciendo el complejo militar industrial. Recordemos que es el país que más armamento vende en el mundo. Los lobbies funcionan a base de ello. Y la paz no es un tema de interés para el sionismo. 2. Pegasus. Las revelaciones que saltan a la luz en Colombia no es otra cosa que confirmar cómo el gobierno de Iván Duque, así como el de Uribe, le han servido por todos estos años al sionismo para desestabilizar la región. Espionaje que fue más allá de políticos, personalidades y periodistas en Colombia. Se ha espiado a gobiernos de México y Venezuela, y todo esto confluye en la violación a la soberanía. Esos tratados internacionales
y cometiéndose los delitos que son graves porque vienen ligados directamente de un gobierno con nexos con Estados Unidos. 3. Naciones Unidas. Gaza sigue siendo ese escenario y encendiendo las alertas de los pueblos en el mundo. Israel desde el 7 de octubre del 2023 viene masacrando a más de 41,000 civiles, de los cuales 20,000 son niños, sumados a los blancos que siguen siendo también afectados al sur del Líbano, en Yemen, Siria, por mencionar algunos ejemplos. En medio, por supuesto, del silencio de los países y gobiernos que le rinden pleitesía a la impunidad de Israel avalada por Estados Unidos, lo que pone en tela de juicio una vez más el papel que cumple Naciones Unidas. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.